El presidente Noboa decide no entregar a los Estados Unidos armamento calificado como chatarra, argumentando que el Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En Santo Domingo murió una persona tras la caída de una ambulancia a un río por la formación de un socavón. Las lluvias se extendieron a Esmeraldas, Manabí y Guayas, con inundaciones y damnificados. Televistazo, en su segunda entrega de una serie sobre la industria de la seguridad, muestra cómo el número de carros y camiones blindados aumenta en el país. Mayra Salazar, amiga sentimental de Leandro Norero, da marcha atrás y se niega a colaborar con la justicia, pero sí entregó a la Fiscalía una libreta que será revisada. La fiscal general Diana Salazar confirmó que el narcotraficante Leandro Norero está muerto basándose en las pruebas forenses que se realizaron tras la revuelta en la cárcel de Cotopaxi en 2022. Televistazo muestra cómo es la estación científica Pedro Vicente Maldonado en la Antártida y los trabajos de mantenimiento que hacen los militares. Miles de israelíes piden la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu por la demora en el rescate de rehenes y por el manejo de la guerra con el grupo terrorista Hamas. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos. Comenzamos con el desarrollo de la información en este inicio de semana. El gobierno de Daniel Noboa da marcha atrás y no enviará el armamento ruso a Estados Unidos como parte del canje que había anunciado. Esto ocurre cuando Rusia levanta la prohibición de comprar productos ecuatorianos. Paul Romero con los anuncios oficiales. El gobierno desistió el intercambio de material bélico ruso de las Fuerzas Armadas con Estados Unidos. Se cae ese canje 2 meses después del anuncio que hiciera el presidente Daniel Noboa sobre el intercambio de material de guerra de origen ruso, al que calificó de chatarra con armamento moderno de Estados Unidos. Este lunes, la canciller Gabriela Sommerfeld reveló ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea la decisión final del gobierno por 2 razones. Que el Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional. Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como miembro nosotros promulgamos la resolución de conflictos siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a estas controversias. La decisión la tomó el presidente Noboa después de la reunión que mantuvo el pasado viernes con Vladimir Sprinchan. Ese día Rusia levantó la sanción a las exportaciones de 5 empresas bananeras del Ecuador. Acompañé al presidente de la República, quien recibió al embajador ruso. Esta reunión coayudó para alcanzar el objetivo principal del gobierno nacional: normalizar el flujo comercial con Rusia y que se confirme el levantamiento de las prohibiciones de importación. También fue convocado a la comisión parlamentaria el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo para responder las inquietudes sobre las condiciones en que se encuentra el material bélico ruso que Estados Unidos pretendía enviar a Ucrania. 12 sistemas múltiples de lanzamiento de cohetes de largo alcance, 34 sistemas de defensa antiaérea de corto alcance, 59 sistemas portátiles con vehículos lanzacohetes BM-21 y además 6 helicópteros Mi-17. No se conocieron detalles porque los legisladores declararon la sesión reservada por solicitud del ministro de Defensa. Las comparecencias de los 2 ministros duró más de 4 horas. Lluvias sin tregua en la costa. Guayas, Manabí y Esmeraldas han sido golpeadas por las lluvias. Sus ríos se desbordaron, provocando que miles de familias abandonen sus casas. Diego Cuenca tiene las imágenes. Las lluvias no dan tregua al Cantón General Villamil Playas, luego de que el río Arena se desbordara como consecuencia de la intensa lluvia que cayó en esa zona costera de Guayas. 7 sectores quedaron anegados. De las 2 de la mañana están aquí las lluvias. Toda la noche bien fuerte, así o sí. Según el alcalde, 1.600 familias fueron afectadas por el agua, que cubrió más de 30 kilómetros. Los habitantes empezaron a evacuar los barrios para dirigirse a un albergue municipal, debido a que la corriente pasaba adentro de sus viviendas y las calles quedaron inundadas.
Personal de gestión de riesgos y militares llegaron al sitio. Estoy construyendo un albergue en el parque infantil, con todas las normas, con recursos propios, se está construyendo un albergue. La localidad, por segunda vez en este mes, sufre una inundación, luego de que el pasado 9 de febrero fue declarada en emergencia. Pero por el momento no hay soluciones a las inundaciones. Al mediodía de ese lunes se desbordó el río Convento, que anegó la parroquia del mismo nombre. En el norte de Chone, en Manabí, 30 familias fueron evacuadas. Tuvo afectaciones principalmente al comercio, que se vio obligado a cerrar y poner a buen recaudo sus bienes. Tenemos un aproximado a 50 cuadras que están siendo inundadas. Durante la tarde de ese lunes, la situación se agravó porque otros ríos como Garrapata y Mosquito también incrementaron su caudal, colapsando el sistema de alcantarillado. Los comerciantes no pudieron abrir con normalidad sus locales, debido a la lluvia que duró al menos 14 horas, causando pérdidas que aún no han sido contabilizadas. En el cantón Atacames, el río Súa se desbordó desde las 10 de la mañana de ese lunes. El agua ingresó a 170 casas, donde habitan 500 familias de Esmeraldas. La mayoría de los afectados son pescadores. Tuvieron que sacar sus 50 lanchas para evitar que se las lleve la corriente. Santo Domingo de los Áchilas es la provincia que registró lluvias más intensas durante la noche de ayer y se extendió hasta la tarde de este lunes. Hay una persona muerta, 2 heridas y decenas de damnificados. María Cecilia Largacha actualiza la situación en esa localidad. Es recién el comienzo y el invierno sigue sumando víctimas. En Santo Domingo de los Áchilas llovió anoche durante 24 horas seguidas. Esta carretera, la que conectaba La Concordia con Monterrey, quedó dividida en 2 cuando un tramo colapsó en la madrugada. Ocurrió justo cuando una ambulancia pasaba por ahí. Una persona murió y 2 más quedaron heridas. El señor que falleció, don Sandino, fue por ayudar a rescatar a la chica que estaba ahí y luego la palizada lo atrapó a él, ¿no? Las labores de rescate se extendieron por horas porque luego de ayudar a las personas quedaba la tarea de sacar la ambulancia. Y no solo eso, sino buscar la forma de poner un puente, encontrar alguna medida alternativa para que los carros sigan circulando, tomando en cuenta que esta es una vía principal. Y en este momento viene la maquinaria de la prefectura que nos va a habilitar un tramo que es Villegas, aquí a 1 kilómetro más o menos de salida para poder sustentar la necesidad de la vialidad. También en las ciudades hay consecuencias por las fuertes lluvias. La Concordia se inundó. Hay decenas de personas damnificadas. Según el INAMI, es aquí, en La Concordia, en donde anoche se rompió el récord de precipitaciones. Se acumularon 239 litros de agua por cada metro cuadrado, el más alto registro de los últimos 60 años. Lo que más preocupa es que tras los destrozos hubo unas horas de sol, apenas lo justo para evaluar los daños y luego volvió a llover. La Fiscalía formuló cargos contra 2 personas en el caso Encuentro y ahora la instrucción fiscal que involucra al cuñado del expresidente Guillermo Lasso se extenderá 30 días más. Fabiola Santano lo explica en el siguiente reportaje. En el caso Encuentro aún hay tela que cortar. Este lunes fueron vinculadas al caso 2 empresarias y con ello la investigación penal que debía cerrarse el 24 de febrero se extenderá un mes más. En ese lapso la Fiscalía recogerá más elementos contra los 10 involucrados, entre los cuales está Danilo Carrera. Son investigados por delincuencia organizada en una trama de corrupción en las empresas públicas que direccionaba contratos principalmente en las compañías eléctricas. Según la fiscal Luzmila Yugya, las empresarias vinculadas Karen Cornejo y Erika Farías ganaron onerosos contratos con CENEL, gracias a Leonardo Cortázar, uno de los operadores de Antonio Icaza, entonces gerente de CENEL. Icaza respondía al presidente de las empresas públicas, Hernán Luque, y a Danilo Carrera y Rubén Cherres. La prueba principal con la que la Fiscalía formuló cargos en contra de las empresarias se encontró tras un allanamiento en la vivienda de Karen Cornejo. Su celular fue incautado y se extrajeron mensajes en los que habla de los contratos y sobornos. Por pedido de la Fiscalía, el juez ordenó prisión preventiva para las nuevas procesadas y congeló sus bienes y cuentas bancarias. Metástasis, la infiltración narco.
Mayra Salazar, detenida en el caso Metástasis, se entregó a la Fiscalía una agenda negra con manuscritos. Denunció amenazas y desistió de rendir la versión que pidió su abogado. Jacqueline Rodas con más detalles. Mayra Salazar, una de las 39 personas procesadas en el caso Metástasis, está presa en la casa de confianza de Chillogallo en el sur de Quito. La fiscal general la señala como gestora de favores en la función judicial para Leandro Norero e informó que mantuvo una relación sentimental con él, según los chats directos que intercambió con el narcotraficante. La procesada quiere dar información sobre el caso y solicitó que le tomen su versión, pero a último momento desistió. Ante el fiscal delegado Jefferson Aquieta, dijo: he recibido todo tipo de amenazas contra mi vida. El día de ayer nos encontrábamos en un solo pabellón 3 personas procesadas del caso Metástasis y en horas de la tarde y noche nos invade en el pabellón con otras 12 personas procesadas que ya se encuentran cumpliendo sus diferentes sentencias. Señor fiscal, temo por mi vida. No dijo más y se negó a contestar preguntas. Horas después, su abogado entregó este sobre cerrado y en un escrito adjunto indicó textualmente que contiene una agenda negra de tamaño pequeño con manuscritos con información. La fiscalía llamó a agentes para que ingresen el sobre bajo cadena de custodia al laboratorio de criminalística para posteriormente someterlo a pericias. Mayra Salazar es comunicadora, tenía una fundación, trabajó en el Parlamento andino y en la Corte de Justicia de Guayas. Según los chats, actuó como intermediaria de Norero con Daniel Salcedo y con jueces de Cotopaxi y Guayas para favorecer con fallos al narcotraficante o sus familiares a cambio de dinero. La fiscal general del Estado confirmó que el narcotraficante Leandro Norero está muerto, basándose en pruebas forenses. Luis Alfredo Zúñiga con la información. Tras la revelación de los múltiples chats del narcotraficante Leandro Norero en el caso Metástasis, surgieron más dudas sobre su muerte. En 2020 ya la fingió para seguir con sus actividades ilícitas, hasta que fue descubierto y detenido en mayo del 2022. Sin embargo, la fiscal Diana Salazar aseguró este domingo en Ecuavisa que alias El Patrón sí murió en la revuelta del 3 de octubre del 2022 en la cárcel de Cotopaxi. Así lo reveló el informe forense. Por el análisis forense nosotros podemos llegar a establecer esa circunstancia. El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hizo 3 exámenes de identificación, uno genético, otro antropológico y una necropapiloscopía. Producto de esto, se determinó que el cadáver fue decapitado, desmembrado, también tenía lesiones y signos de quemaduras, además que la causa del deceso fue politraumatismos por arma blanca y se estableció que el cadáver estudiado corresponde a Leandro Norero Tigua. De acuerdo al parte militar del Destacamento de Inteligencia Cotopaxi, hubo un enfrentamiento entre miembros de los Lobos y en esa revuelta fue asesinado alias El Patrón a manos de alias Brazudo, otro jefe de esa banda. Lo que no se ha confirmado hasta el momento es dónde están los restos de Norero, que fueron entregados a uno de sus hermanos. La fiscal Salazar no señaló si será necesaria su exhumación. Miles de israelíes demandan la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu por el curso que ha tomado la guerra contra Hamas en Gaza y la demora en el rescate de rehenes. El gobierno, por su parte, anuncia una incursión terrestre a gran escala en la ciudad de Rafah si la milicia palestina no los libera antes de que inicie el Ramadán, una fiesta sagrada del Islam. Este lugar en Tel Aviv es conocido como la Plaza de los Rehenes y reunió en el fin de semana a miles de manifestantes que por un lado piden un acuerdo para la liberación de quienes continúan cautivos luego de la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre, pero por otro exigen la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu, cuyos delegados no han vuelto a las negociaciones. Familiares de los rehenes cuestionan que el primer ministro niegue todos los posibles acuerdos y dicen que los secuestrados no tienen tiempo para la política del gobierno. Durante la jornada hubo enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, aunque no se registraron detenciones. Los 2 hombres que fueron rescatados la semana pasada por las fuerzas de defensa de Israel han dicho que no todos los rehenes pueden ser liberados en operaciones heroicas y piden que el gobierno vaya a una nueva negociación.
Pero el régimen ha dado un ultimátum al grupo Hamás. La fecha límite es el 10 de marzo. Ese día se inicia el mes sagrado del Ramadán, un tiempo de ayuno y de oración para los musulmanes. Y una ofensiva total en la ciudad de Rafah se activará para ese día, según Benny Gantz, ministro del Gabinete de Guerra, si los más de 100 secuestrados que permanecen en poder de Hamás no son liberados. Rafah está ubicada en el sur de la Franja de Gaza, donde más de 1,5 millones de palestinos están atrapados por las incursiones recientes y enfrentan ahora el riesgo de un ataque a gran escala. Israel declara persona no grata al presidente de Brasil, Lula da Silva, quien dijo que lo de Gaza no es una guerra, sino un genocidio y que algo así no había ocurrido en la historia, salvo cuando Hitler decidió matar a los judíos. La declaración de Lula derivó en la reacción de Israel, que convocó al embajador brasileño para un llamado de atención, señalando que los comentarios son vergonzosos y que nadie le negará a Israel el derecho a defenderse. Los ciudadanos podrán realizar denuncias mediante un código QR o vía correo electrónico si detectan corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito. En el siguiente informe, Adriana Bermeo explica cómo hacerlo. En menos de 2 meses, la nueva administración de la Agencia Nacional de Tránsito dice haber detectado irregularidades en el funcionamiento de la institución que brinda 306 servicios. La ANT no precisó el número de casos de corrupción ni sus responsables, pero comunicó que 6 investigaciones están en la Fiscalía, una de ellas por falsificación de documentos públicos en Tungurahua. Este originó, según la directora Vanessa Cueva, la campaña anticorrupción que presentó este lunes. Ha abierto 2 canales para realizar denuncias. Mediante este código QR o al correo electrónico denuncia@ant.gov.es. Se deberá incluir datos del denunciante, qué servicios estaba ofreciendo y por qué valor. 5 son las irregularidades con mayor incidencia. 1. Pago a tramitadores para obtener licencias de conducir. 2. Pago a funcionarios para agilizar procesos. 3. Cupos excedidos en escuelas de conducción. 4. Falsificación de permisos habilitantes para transporte de carga interprovincial. Y 5. Duplicado de placas. Hemos detectado intentos de vulneración al sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito, irregularidades en los accesos de los usuarios a nuestro sistema informático. Hemos detectado una violación al sistema de la carga de los alumnos graduados por las escuelas de la conducción. Las denuncias serán revisadas y filtradas por personal de la Agencia Nacional de Tránsito y derivados, según dijeron, a la justicia ordinaria cuando lo requiere el caso. Los funcionarios aseguraron que van a inhabilitar documentos que fueron entregados de forma fraudulenta y que harán sumarios administrativos contra los involucrados, pero no dieron datos sobre cuántos documentos fueron falsificados. Ecuavisa mantiene una cobertura especial desde la Antártida. Nuestro compañero Francisco Garcés acompaña una expedición en la Estación Científica de Ecuador desde la semana pasada. Francisco, te saludamos a esta hora mediante este enlace vía internet. Hay un pequeño retraso de varios segundos para que nos escuches. La señal allá sabemos que es compleja, pero cuéntanos cómo se lleva a cabo el mantenimiento de la estación. Sí, Juan Carlos, estamos transmitiendo desde la estación Pedro Vicente Maldonado del Ecuador, aquí en la Antártida, y de este trabajo se encargan 25 miembros de la Marina que se dividen en grupos. Todos ellos están coordinados aquí por un comandante y por el INOCAR, y ellos aquí cumplen una misión que es el mantenimiento. Lo hacen con maquinaria pesada, lo hacen con herramientas especializadas, tomando en cuenta siempre que aquí el que manda es el clima. Cuando hay mucho viento, como en este momento, por ejemplo, no se pueden realizar trabajos en el exterior y todo se traslada adentro de la estación. Así que estos equipos especializados son los que se encargan de todos los mínimos detalles que implica mantener una infraestructura como esta tan alejada, a más de 7.000 kilómetros del Ecuador. Francisco, es evidente que es una cobertura bastante complicada. Podemos escuchar el viento fuerte que estás soportando tú y los científicos en esa zona. Cuéntanos más detalles de cómo está el clima en estos momentos.
Juan Carlos, en este momento tenemos una sensación térmica de entre -3 y -4 grados. El peor problema aquí, evidentemente, es la velocidad del viento. Por momentos hay rachas de viento que incluso hacen difícil mantenerse en pie. Por eso también es que los científicos y tanto como ellos, también los equipos de mantenimiento de esta estación aquí en la Antártida, es lo primero que toman en cuenta. El frío es soportable, pero el viento en muchas circunstancias y en ciertos momentos hace imposible que se pueda hacer cualquier trabajo en el exterior. Recordemos que estamos en el verano antártico, así que estas temperaturas son normales en este momento, pero por supuesto en otras épocas del año es imposible mantenerse en la Antártida. Y cuéntanos sobre la anécdota de que tu salida en vivo en este espacio informativo la semana pasada desde la Antártida fue la primera de un noticiero ecuatoriano. Juan Carlos, amigos, al parecer así es. Después de que terminamos con esta transmisión en vivo desde este lugar remoto del planeta, fuimos informados de que no había sucedido una transmisión como la que realizamos la semana pasada, al menos en un noticiero ecuatoriano. Se tienen registradas algunas transmisiones de noticias de otros países, pero en el Ecuador no se había registrado, al menos de lo que nos habían informado inmediatamente después de nuestra salida en vivo, de que se haya transmitido en vivo para un noticiero desde la Antártida. Obviamente esto gracias a la tecnología de transmisión de Ecuavisa y por supuesto gracias a la infraestructura que aquí en la estación Pedro Vicente Maldonado ha armado la Marina y el INOCAR, que son las entidades que se encargan de mantener año a año aquí esta estación científica ecuatoriana en el territorio antártico. Importante y difícil trabajo. Gracias, Francisco, por tu informe. Más adelante tendremos un reportaje sobre el trabajo y el mantenimiento de la Estación Científica Ecuatoriana en la Antártida. Vamos a una nueva pausa. Impunidad. Otro ensayo correísta. Una nueva moción para que las reformas al Código Orgánico Integral Penal se voten en 3 bloques toma fuerza. Sin embargo, hay legisladores que consideran que si no se depura la propuesta, lo mejor es el archivo. Patricio Díaz estuvo en la Asamblea Nacional y nos tiene las reacciones. El bloqueo de las reformas al Código Integral Penal parece tener una salida. Pero antes hay que resolver la moción del asambleísta correísta Fernando Cedeño. Él propone votar en 2 bloques. Pero en ambos se incluyen los temas polémicos, por lo que al no contar con los votos necesarios, se propondrá una nueva moción. La hará el oficialismo, dividiendo la votación en 3. Del primer bloque, con las reformas en que hay consenso, como por ejemplo, que los sentenciados en delitos graves no reciban beneficios penitenciarios. El segundo bloque, con los cambios promovidos por el correísmo para la revisión de sentencias. Y el tercero, con las propuestas que coinciden con la consulta popular, como el endurecimiento de penas en algunos delitos. Este es un pedido del oficialismo porque considera que debe mantenerse lo que se decide en la consulta. Es la opción más salomónica, porque de hecho las reformas no son malas, no debemos ponerlas todas en un mismo saco. Hay reformas que son muy buenas para el país, que los ciudadanos están esperando, pero hay también algunas en las que nosotros no apoyamos porque nuestra agenda nunca ha sido la impunidad. La propuesta acumula respaldos y puede llegar al consenso. El presidente de la Asamblea confirmó que esa es una opción idónea y hasta Pachacutic se suma a apoyarla. Ahí tiene que el presidente recibir todas las mociones y someter a votación. Aspiramos que en esa votación gane obviamente esta moción que tiene las 3, que se ha dividido en 3 bloques. En Construye dicen que están dispuestos a dialogar sobre esa opción, pero no descartan pedir el archivo si en su análisis no encuentran garantías
de que no se incluyeron más sorpresas polémicas. Tienen vicios que nosotros nos tienen muy preocupados y esperemos que estar atentos, ¿no? Nosotros nos mantendremos en el tema de una moción de archivo en el caso de que no existan las correcciones necesarias de este informe. El presidente de la Asamblea anunció que intentará retomar esta semana la sesión. Por ahora, las conversaciones continúan. Y el paquete de reformas al Código Penal establece una regla obligatoria para el cierre de una investigación previa al cumplirse los plazos. Además, el investigado podría incluso solicitar el archivo. Fabiola Santana explica qué implica ese cambio. La reforma al Código Integral Penal que se debate en la Asamblea contiene un artículo que, según la Fiscalía, se entromete en sus funciones. Por un lado, obligándola a cumplir a rajatabla los plazos que debe durar una investigación previa y por otro, compartiendo la potestad que tiene para solicitar el cierre de un caso con el propio investigado. En el primer caso, la reforma se plantea en estos términos: transcurridos los plazos señalados de no contar con elementos necesarios para formular cargos, la o el fiscal en el plazo de 10 días de manera obligatoria solicitará el archivo del caso con el que se cerrará la investigación. Lo segundo y más polémico es que la Fiscalía, dueña de la investigación, no será la única que podrá solicitar el archivo de la causa. Si la o el fiscal no solicita el archivo de la investigación, la persona investigada lo solicitará al juez de garantías penales para que proceda al archivo conforme al trámite establecido en el artículo siguiente. El texto de la reforma contiene un plan B por si las anteriores propuestas no tuvieran los votos suficientes. En las disposiciones transitorias se lee: a solicitud de la persona investigada, las y los jueces de garantías penales deberán resolver el archivo de las investigaciones previas cuyos plazos máximos de duración hubieran fenecido a la fecha de promulgación de la presente reforma. Para la Fiscalía, esta reforma ignora que la Constitución señala que es titular de la acción penal y considera que obligarle a archivar investigaciones previas en delitos que aún no prescriben es uno de los intentos de generar impunidad, pues existen investigaciones que implican un tiempo mayor. Rusia ha tomado el control de la ciudad de Avdiivka, una zona estratégica en la región de Donetsk, en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky asegura que esto es el resultado del debilitamiento de la ayuda militar de Occidente. Tanques rusos ingresaron a la ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania, luego de 4 meses de intensos combates. Lanzaron misiles contra militares ucranianos atrincherados en las instalaciones de la planta siderúrgica y de carbón. Tomaron control de las instalaciones y obligaron a las tropas de Ucrania a retirarse e izaron la bandera rusa en edificios de la ciudad. Avdiivka era un lugar simbólico para la resistencia ucraniana, ya que después de perderla en los combates de 2014, habían logrado recuperarla y establecieron ahí una zona de defensa. Ucrania esperaba que con la ayuda del armamento de Occidente pudieran iniciar la contraofensiva para controlar toda la región de Donetsk. Desde el inicio de la invasión, Rusia se ha posicionado en al menos 10 ciudades del este de Ucrania, entre ellas Mariupol, Jersón, Melitopol, Severodonetsk y luego Bakhmut en 2023. Volodymyr Zelensky asegura que este es el resultado de la reducción de la ayuda militar de los aliados. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpó al Congreso por la pérdida de Avdiivka al no aprobar a tiempo un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por $60.000 millones. La victoria de Avdiivka da un nuevo impulso a Rusia en el curso de la invasión que cumplirá 2 años, el 24 de febrero. Autoridades rusas se negaron hoy, por tercer día consecutivo, a entregar a la familia el cadáver del líder opositor Alexei Navalny, que falleció repentinamente el pasado viernes en una prisión en el Ártico. La madre de Navalny se acercó a la morgue para recoger el cuerpo, pero los empleados aseguraron desconocer dónde está. El régimen ruso informó que la investigación de la muerte se prolongará 2 semanas. Mientras tanto, la viuda de Navalny afirma que su esposo fue envenenado. Acusa a Rusia de ocultar el cuerpo para borrar los rastros del químico utilizado y prometió revelar los nombres de quienes lo asesinaron. En Suecia, los niños son lanzados a un lago congelado como parte de una asignación de la escuela. Los alumnos de 10 y 11 años deben permanecer en el agua helada y aplicar técnicas de supervivencia, como lo describe Merly González en el siguiente reportaje.
Darse un chapuzón en un lago congelado parece un reto viral, pero se trata de una clase de educación física normal en Suecia. Ahí los niños entre 10 y 11 años deben lanzarse al agua congelada y permanecer en ella al menos 2 minutos, para luego salir por su cuenta. Parece peligroso, pero es una experiencia que puede salvar sus vidas. Los alumnos están sujetados por una cuerda y equipados con un pico de hielo, una especie de clavo gigante con agarradera de caucho. Esta herramienta los ayudará a salir del agua. La actividad se hace bajo supervisión de profesores expertos y de sus padres. Busca que los niños conozcan los efectos que el agua helada provoca en sus músculos y respiración. Además, les enseña cómo salir con vida de una situación extrema. En Suecia, cada año miles de personas caen al agua cuando el hielo se quiebra en lagos congelados. Por ello, el gobierno agregó la asignación al sistema educativo. Y la policía italiana presentó al nuevo miembro del escuadrón antiexplosivos. El perro robot Saeta es el primer autómata con inteligencia artificial integrado a las fuerzas de seguridad en toda Europa. La policía italiana apostó por la tecnología para fortalecer su equipo y presentó a su más reciente recluta, Saeta. Un perro robot equipado con inteligencia artificial, cámaras y sensores, capaz de recorrer terrenos inaccesibles, subir escaleras e incluso abrir puertas. El canino robótico será miembro del escuadrón antiexplosivos, pues cuenta con sistemas de detección láser y térmica que le permiten identificar bombas y agentes químicos. Saeta puede operarse hasta 150 metros de distancia con ayuda de un control y tiene sensores para detectar obstáculos que facilitan su desplazamiento. La llegada de Saeta permitirá el reconocimiento en zonas potencialmente peligrosas sin exponer a los agentes. El modelo fue desarrollado por la empresa estadounidense Boston Dynamics y es el primer perro robot incorporado oficialmente a una fuerza policial en Europa. Hoy el INEC actualizó algunas de las cifras finales del censo y mostró las proyecciones poblacionales. Así, el número de habitantes creció. Hay 17.7 millones de habitantes y en el año 2050 se triplicará la población de la tercera edad. Explica por qué. En el Ecuador hay 17.7 millones de ecuatorianos, según cifra actualizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INEC, como resultado del censo 2022. En septiembre del año pasado se anunció que eran 16.9 millones de habitantes, pero se había dejado fuera del censo a 738.000 personas. En la presentación del informe también se actualizaron datos relacionados con la migración y la fecundidad. El INEC concluyó que el Ecuador atraviesa una ola migratoria. En el 2022 salieron del país 63.900 personas. Esta cifra es similar a la del 2000 cuando fueron 67.300. Se determinó que ahora las mujeres tienen menos hijos y a mayor edad. En 1990 se tenía un promedio de 3.8 hijos y la edad de mayor fecundidad, 24 años. En el 2022 se tiene un promedio de 1.8 hijos y la edad de mayor fecundidad, 28 años. El impacto de esta dinámica se reflejará en los próximos años. La población de adultos mayores se triplicará para el 2050. Las proyecciones del censo muestran que por cada 100 menores de 15 años habrá 125 personas mayores de 60 años. Actualmente son 38.8. Las reglas del juego, del mercado laboral, de la seguridad social tienen que replantearse de forma urgente. Si no lo hacemos en los próximos años, podremos estar tomando decisiones incorrectas el día de hoy. A partir de este lunes también se podrán revisar otros datos del censo que no fueron publicados en septiembre del año pasado relacionados con prácticas ambientales, personas con discapacidad, equipamiento del hogar, entre otros. Están pendientes los datos de identidad y orientación sexual. El INEC trabaja en ellos con miembros de la comunidad LGBTIQ+. A tu actividad física paga un Apple Watch. Descubre cómo en saludsa.com. Ban Ecuador ofrece un programa de créditos de hasta $5.000 para jóvenes emprendedores. El grupo etario favorecido está entre los 22 y 29 años. Las autoridades explican cómo darán seguimiento a los proyectos que postulen a ese programa, como lo informa Bessie Granja.
El Banco Público Ban Ecuador lanzó Joven Emprende Ahora, un programa de créditos productivos destinado a quienes tengan entre 22 y 29 años con título de tercer y cuarto nivel universitario. Esto último será comprobado por la institución. Los montos desde $500 hasta $3,000 no necesitan garante. Los que sí requieren garantía son los préstamos de más de $3,000 hasta $5,000. El plazo de pago es de hasta 3 años, con 6 meses de gracia, con una tasa de interés del 15%. Entre los requisitos, los solicitantes deben presentar RUC, RICE o RIMPE y un proyecto de negocio detallado, para lo cual se destinará el monto del crédito. Este microcrédito siempre conlleva una visita in situ, donde el oficial de negocios va a levantar la información del cliente y va a verificar que sí se encuentre dentro de esta actividad. El banco proyecta un total de 10,000 jóvenes beneficiarios y el monto destinado para estos créditos es de $30 millones. En el 2019 la entidad lanzó un programa similar, pero destinado exclusivamente a jóvenes de la zona rural para emprendimientos agropecuarios. Aunque las autoridades no precisaron los resultados, sí hacen recomendaciones para los nuevos postulantes. Los pagos se pueden cumplir cada 1, 2, 3 o 6 meses. Antártida. Viaje al fin del mundo. En la segunda entrega de nuestra serie especial desde la Antártida, Ecuador, Perú y Brasil para dar mantenimiento a la estación científica. Francisco Garcés describe la labor de los miembros de la Marina durante 3 meses. Esta es la estación Pedro Vicente Maldonado del Ecuador en la Antártida. Está ubicada en la ensenada Guayaquil, en la isla Greenwich, y flanqueada por el monte Quito. Este punto de la Antártida está a 7.100 kilómetros del Ecuador continental. Mantener operativa la estación Pedro Vicente Maldonado es una operación de gran magnitud, tomando en cuenta que todo debe ser trasladado desde el Ecuador a este punto de la Antártida. Y aquí son 25 los miembros de la Marina, coordinados por el INOCAR, quienes se encargan de mantener en las mejores condiciones esta infraestructura. El trabajo en el exterior de la estación se hace siempre que la meteorología lo permite, cuando no hay lluvia, nevadas o vientos demasiado fuertes. Pintar y reparar la estructura metálica que la recubre es una tarea que en condiciones normales no requeriría de esfuerzos extraordinarios como los que demanda esta latitud polar. Hacerlo vestido con 3 capas de ropa aislante lo hace todo más lento, y así una tarea como esta se extiende durante los 3 meses del verano austral e incluso requiere que se ocupe maquinaria pesada. Es una gran estación que hay que cuidarla, mantenerla, y nosotros estamos muy bien catalogados a nivel internacional como uno de los mejores países que tienen una buena estación en infraestructura, en personal, en logística. 9 meses la estación permanece deshabitada y expuesta a las condiciones polares que deterioran rápidamente cualquier infraestructura. Por eso el personal no pierde tiempo en repararla, y cuando llega sabe que este es su hogar y sus compañeros, su familia, aunque siempre en mente están quienes dejaron atrás en el Ecuador. Y nuestras familias también están preparadas para esto, saben que cada misión es una partida y pues lo único que les queda a ellos es esperar nuestro retorno, que lleguemos bien y que cumplamos nuestra misión. La ocupación de la estación Pedro Vicente Maldonado año a año no sería posible sin la cooperación de países como Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Brasil, que ponen a disposición sus buques para trasladar al personal y todo lo necesario. Nosotros como país estamos tratando y trabajando desde hace algún tiempo atrás en tener nuestro propio medio y poder contar ya con esa logística, no solo para nuestra estación, sino justamente para esa cooperación tan importante. En la Antártida, los países no son propietarios del territorio. 56 son parte del Tratado Antártico y de ellos 29, entre los que está el Ecuador, son los que toman las decisiones de administración del continente, que está destinado a la preservación y a la investigación científica. Lluvias, sin
tregua en la costa. En Guayaquil, en las últimas horas llovió la mitad de lo que debía llover en un mes, según el Instituto de Meteorología, el INAMI. El aguacero provocó caos vehicular, afectó 40 sectores y también derribó árboles. Diego Cuenca describe los estragos. Guayaquil amaneció parcialmente inundado luego de soportar 12 horas de lluvia, acompañada de una tormenta eléctrica. El agua anegó 40 sectores, principalmente del noroeste de la ciudad, como Flor de Bastión, donde los conductores tenían que hacer maniobras peligrosas para poder circular en medio de la inundación. El fenómeno paralizó el comercio en Montebello, el mercado mayorista más grande de la urbe. Los camiones no podían entrar a descargar los alimentos que llegan de la sierra y eso generó una larga fila. Vendemos limón ahí adentro, pero ya como no hay venta nos vamos a la casa, pero no hay transporte para irnos. Tenemos ya 3 horas aquí esperando, 3 horas. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, solo en Guayaquil por cada metro cuadrado cayeron 184 litros de agua. Esto quiere decir que en apenas un día casi llovió la mitad de lo que debería llover normalmente durante todo el mes. La precipitación provocó caos vehicular por 3 horas. Derribó 7 árboles. Uno de ellos cayó sobre los cables de energía y dejó sin el servicio eléctrico a 70 familias de la ciudadela Las Orquídeas. Ya durante el mediodía de lunes, el agua bajó en los sitios afectados. Según el INAMI, las intensas lluvias continuarán hasta el miércoles, debido a una extensa nube cargada de agua que está encima de Guayas, Santa Elena, El Oro y Manabí. Y según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 7 carreteras permanecen cerradas debido a la época lluviosa, incluida la vía Cuenca-Molleturo. Bessie Granja tiene el panorama vial del país. En Azuay está cerrada la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme en el kilómetro 90 debido a la constante caída de material del talud. Un vehículo quedó atrapado, pero no se registran heridos. Una de las rutas alternas es la Cuenca-Girón Pasaje, Machala, Guayaquil. En Morona, Santiago, está cerrada la vía E45 Macas-Puyo debido al aumento del caudal del río Upano que provocó inundaciones. Allí se habilitaron rutas alternas. Para vehículos livianos y buses, la Sucúa, Ceipa, Sevilla, Don Bosco. Y para transporte pesado, la Macas, Riobamba. En Bolívar se registraron 2 deslizamientos de tierra, el primero en el kilómetro 36 y el segundo en el 47 de la vía E495, que conecta a Chillanes con Bucay. En Santo Domingo, ante las fuertes lluvias, se cerró el paso de la vía Aloac Santo Domingo en el kilómetro 83. Allí se registró la caída de material pétreo. En Esmeraldas está cerrada la vía E15 Esmeraldas El Salto Chamanga en los sectores Macará y Estero Ancho debido a deslizamientos de tierra. Allí un camión quedó atrapado. Para sacarlo tuvieron que intervenir habitantes de la zona. No se reportan víctimas por el momento. Ronnie Aliaga fue convocado para que rinda versión este miércoles en el caso Metástasis. Según la Fiscalía, el ex asambleísta del correísmo es alias Russo en las conversaciones del narco Leandro Norero con Javier Jordán. Jacqueline Rodas tiene el informe. La Fiscalía investiga las actuaciones del ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga en el caso Metástasis. Incluyó en el expediente un oficio de enero de 2023 en el que Aliaga, usando su calidad de legislador, pide a la fiscal Diana Salazar que le informe si Javier Jordán y Leonardo Cortázar son investigados o procesados en la causa por lavado de activos abierta en contra de los hermanos y la esposa del narcotraficante Leandro Norero. El interés de Aliaga por la situación de los 2 personajes que aparecen con él en la foto de la piscina en Miami lo lleva a exigir a la fiscal que responda pronto y que no omita ningún detalle. Ahora Aliaga deberá comparecer a la fiscalía para rendir su versión. Salazar lo convocó para este miércoles a las 9 de la mañana. Dispuso a un grupo de agentes que lo ubiquen y le entreguen la notificación. La fiscal general identifica a Ronnie Aliaga como el Ruso, nombre que aparece recurrentemente en los chats
entre Norero y Jordán como el operador político y haciendo negocios en su nombre con gobiernos locales. En su momento Aliaga negó ser el ruso, pero para la fiscalía los mensajes demuestran que es él. Por ejemplo, el 6 de septiembre de 2022 escriben sobre Fernando Villavicencio. Jueves le vamos a sacarla en la asamblea AFB. ¿Qué dice el ruso? Está preparando lo del jueves. Se le va con todo a la yugular, con certificados y papeles. 2 días después, Aliaga presentó, en efecto, una denuncia en la fiscalía en contra de Villavicencio. Jordán le escribe a Norero. ¿Viste al ruso? Lo dejó como puerco y lo denunció a AFB. Y le envía esta publicación de Radio Pichincha que informa el hecho. En otros chats, Norero y Jordán relacionan al ruso con los Latin Kings, pandilla a la que perteneció Aliaga, y con la foto en la piscina. La Fiscalía analiza estos elementos en medio de la expectativa por más vinculaciones al caso Metástasis o la apertura de Metástasis 2, que Diana Salazar anunció en Ecuavisa. 2 temas que están incluidos en la próxima consulta popular entraron en vigencia hace pocos días con la ley de extinción de dominio. Ambas propuestas nacieron del Ejecutivo, pero hay diferencia entre ambas. Patricio Díaz con la explicación. ¿Para qué el Ejecutivo incluyó en la consulta 2 temas que por su propia iniciativa ya aprobó la Asamblea? El 21 de abril, los ecuatorianos deberán responder en la consulta, entre otras preguntas, si está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario, de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Si el sí gana, el anexo dispone al presidente presentar un proyecto que sea aprobado por la Asamblea en 60 días. Pero el 8 de febrero pasado, la Asamblea aprobó el mismo tema, basándose también en una propuesta del presidente que sin objeciones la mandó al registro oficial. No es la única inquietud. El Ejecutivo incluye otra pregunta también ya regulada por la Asamblea. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la policía o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal? De nuevo, si el sí gana, el presidente tendrá que remitir un nuevo proyecto y la Asamblea deberá nuevamente debatir el tema y en 60 días tendrá que aprobarlo. El hecho es que ya la Asamblea decidió que para iniciar el paso de los bienes al Estado no se requerirá sentencia cuando los bienes provengan de grupos de delincuencia organizada, organizaciones terroristas o estén relacionados con ellos. Además, aprobó que las armas incautadas en delito flagrante serán entregadas para uso de las Fuerzas Armadas y Policía luego del informe pericial realizado por la Fiscalía. Se sabe que aunque la reforma aprobada por la Asamblea está vigente, lo que resuelva el pueblo con la consulta popular será mandatorio. Y si gana el sí, la Asamblea tendrá que legislar de nuevo. Y el presidente de la República tendrá que de nuevo proponer cómo. Se ignora por ahora qué podría cambiar en estos casos. Organizaciones que luchan por los derechos de los pacientes con VIH en Ecuador reaccionan ante el proyecto de reformas al Código Penal que busca penalizar la propagación de enfermedades infectocontagiosas. Advierten que de ser aprobado aumentaría la discriminación en el país. Bessie Granja con el informe. Ante la intención de la Asamblea de que en Ecuador se penalice la propagación de enfermedades infectocontagiosas, representantes de la organización Quimirina, creada hace 23 años para la prevención y lucha por los derechos de las personas con VIH en el país, rechazan esta propuesta y creen que solo incrementará el estigma contra los pacientes con este diagnóstico. Ante un texto que criminaliza la infección de enfermedades transmisibles en general. Los legisladores no tienen una mínima información de que, por ejemplo, si es que el COVID o alguna otra infección causa una complicación en una persona, eso ya tiene que ser motivo de criminalización y de cárcel. La sanción que se propone es de 3 años de cárcel contra los portadores de la enfermedad que la transmitan de forma intencional. Se aplicará cuando el infectado done sangre, semen, leche materna, tejido u órganos, mantenga relaciones sexuales sin informar a la otra persona su condición de infectado y comparta un objeto invasivo o cortante para infectar a otros.
En un comunicado, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida, señala que el proyecto de ley propuesto puede socavar las respuestas efectivas al VIH en Ecuador y que la penalización de la exposición o transmisión del VIH puede conducir a un error judicial. Como conclusión, ONU-Sida no recomienda las leyes que penalizan específicamente la exposición o transmisión del VIH y señala que ya existe una disposición en la legislación ecuatoriana que podría utilizarse para enjuiciar casos excepcionales en los que se transmita de modo intencional el virus. 480 uniformados son capacitados para sus nuevos roles en el control del complejo carcelario en Guayaquil, junto con las Fuerzas Armadas. William John informa que la policía plantea crear una unidad especializada de seguridad penitenciaria con sus propios agentes. La policía adelantó que las operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas en las cárceles del país durarían al menos 6 meses más y por eso se deben fijar nuevos protocolos ya sin estado de excepción, insistiendo en que los militares deben seguir al mando de las intervenciones dentro de las prisiones, dejando fuera a los agentes del SNAI. Y hay un motivo claro, según el jefe zonal de la policía, Víctor Herrera. Lo que tenemos que entender es que antes, como usted dice, se convertía en un círculo vicioso, porque se hacía el operativo y nuevamente volvían a ingresar. Y no se vuelva a permitir lo que se dio hace menos de un mes, que tengamos situaciones como discotecas, como galleras, como un descontrol total al interior. Para ejecutar este plan, desde esta semana, 480 agentes son capacitados para asumir el control perimetral del complejo penitenciario de Guayaquil, que incluye 5 cárceles con 12.200 presos. Y es el más violento del país. Que van a recibir una inducción de 5 semanas encaminadas a los protocolos y procedimientos en el área perimétrica de los centros penitenciarios. Aunque no precisó en qué se enfoca esta capacitación o si allí se construirán los nuevos protocolos, mencionó que además desde la policía se plantea la creación de la unidad de seguridad penitenciaria con sus propios agentes, y eso es adicional a los guías que están bajo el control del SNAI, para lo que también necesitan una nueva legislación. Operativos militares en las provincias de Orellana, Carchi y Manabí dejaron personas detenidas y la incautación de 25.000 galones de combustible, droga, armas y municiones. La intervención de los militares han sumado ya 900 millones de dólares en decomisos, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. En el cantón La Joya de los Hachas de la provincia de Orellana, con información de inteligencia militar, los agentes localizaron un centro de acopio ilegal de combustible. Se hallaron 5 camiones cisterna que estaban almacenando 25.620 galones de diésel, 10.000 dólares, un arma, sellos con el logo de Petroecuador y 4 radios de comunicación. Además, se detuvo a 5 ecuatorianos que, según los uniformados, eran los encargados de la distribución y comercialización del combustible, mientras en la cárcel de Tulcán continúan los operativos. Los agentes ingresaron a las celdas, rompieron los techos y hallaron encaletadas 1.000 dosis de marihuana y cocaína, 2 routers, 40 celulares y otros objetos prohibidos. En Guayas hubo 2 acciones. En la floresta sur de Guayaquil se aprehendió a un hombre que tenía en su poder 4.324 municiones, 3 fusiles, 3 granadas y 2 alimentadoras, mientras en el cantón San Borondón se allanó un domicilio donde se detuvo a 2 personas. Además, municiones, explosivos y alimentadoras fueron incautados. Seguridad, industria en expansión. Ante la ola de violencia crece el número de carros blindados en el país. El costo varía entre 16.000 y 45.000 dólares según los materiales que se utilicen para frenar las balas. Veamos el siguiente informe. La industria del blindaje vehicular crece. El número de empresas especializadas pasó de 18 a 45 en 3 años a escala nacional. El aumento es provocado por la ola de violencia. El costo depende del alcance de la protección.
El nivel 1, por ejemplo, tiene recubrimientos en las puertas y vidrios y cuesta en promedio $16,000. El 3, que blinda la cabina e incluye el cambio de los parantes con acero balístico, asciende a $40,000. Le protege el 100% del habitáculo, desde puertas, techo, vidrios, la parte frontal del vehículo, la parte posterior. Este le soporta todas las armas de uso común, que son 9 milímetros hasta Magnum 45. Esta firma blindó 45 unidades en 2022, en 2023 160 y en lo que va del año 30. AutoExpress, que se dedica a la reparación de carros, creó una división hace 2 años y en ella trabajan 60 personas. Contrataron expertos de Colombia, México y otros países para capacitar a sus obreros. El proceso se inicia con el retiro de la cartera de las puertas, los asientos, el tablero. La cabina se cubre con Kevlar, una fibra 5 veces más fuerte que el acero. En Guayaquil la demanda es mayor. Es la ciudad con más muertes violentas. Muchas de ellas suceden mientras la víctima conduce. Por eso abogados, jueces, empresarios invierten en el blindaje de sus vehículos. La industria incorpora nuevas líneas de negocio. En los últimos meses se blindan cabezales para proteger a los choferes y a la carga de los ataques en las carreteras. Desde octubre también llegan pedidos para blindar buses escolares y botes. Mañana en una nueva entrega veremos cómo creció el negocio de custodia privada en el Ecuador. La difícil situación de la caja fiscal mejoró en febrero con el ingreso de $509 millones de las utilidades del Banco Central. Con esos recursos, el gobierno espera no solo poder cumplir con las obligaciones mensuales del Estado, sino también empezar ya a disminuir la deuda. De hecho, este viernes tiene previsto un pago a los proveedores. Luisa María Heredia con las cifras. A la cuenta única del Tesoro Nacional a inicios de quincena ingresaron $519 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. La mayor parte de ese monto, 509 millones, proviene de las utilidades del Banco Central, que en 2023 batieron récord. Superaron los $683 millones. Esa cantidad es más del doble de lo registrado en 2022, 319 millones, y más del triple de lo alcanzado en 2021. $189 millones. El récord se produjo en gran parte por la venta de oro de las reservas internacionales el año pasado. En total, $494 millones, lo que le dio utilidades adicionales al Banco Central, que ahora ya pasaron a manos del Estado. El rubro ayuda a la caja fiscal, que si bien mantiene un nivel bajo, superó la crítica situación registrada en diciembre pasado, cuando apenas contaba con $135 millones. En febrero, antes de recibir las utilidades del banco, estaba en 679 millones, lo que permitió cubrir la totalidad de los sueldos de los servidores públicos y parte de los atrasos a los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora cuenta con un mínimo de liquidez. Con ese ingreso, el gobierno quiere empezar a disminuir también la tensión con otros acreedores del Estado, como los proveedores, con quienes la deuda bordea los $900 millones. Para este viernes se tiene previsto hacer un desembolso de 20 millones. El turismo y la educación ambiental van de la mano en la Reserva Ecológica El Ángel para evitar hechos como el ocurrido el 25 de enero, cuando un incendio forestal devastó 1.514 hectáreas de páramo. Conozcamos cómo se maneja el turismo en ese espacio de conservación. Las secuelas del incendio forestal en 1.514 hectáreas de la Reserva Ecológica El Ángel en Carchi revelan un ecosistema frágil que intenta recuperarse bajo la vigilancia de 10 guardaparques. Esta área de conservación recibe cada fin de semana hasta 340 turistas. El patrullaje es constante en la zona afectada debido a un proceso de regeneración natural de los frailejones y pajonales que impide que los visitantes ingresen a esta parte de la reserva, que no debe ser explorada porque dificultaría la recuperación del páramo. Por aquí también hacen ciclismo, a veces van de día de campo simplemente, y todo eso pues para nosotros siempre es preocupante. En esta zona también hay 2 hosterías que reciben cada fin de semana entre 50 y 300 visitantes. La educación ambiental es parte de la experiencia de los turistas, quienes aparte de conocer este ecosistema, aprenden la importancia de la conservación. 15 cabañas rústicas en medio de frailejones y riachuelos atraen a 150 extranjeros cada fin de semana, despertando la admiración por este entorno
natural que únicamente existe en los páramos del norte de Ecuador, sur de Colombia y Venezuela. Esta reserva natural de 16.541 hectáreas también es vigilada por 15 guardias ambientales de la comuna ancestral Los Pastos.